amigos, recta final del programa, ya sacamos un poco el pie del acelerador del análisis del día, digamos, y habiendo pasado algunas horas, tampoco meses, pero algunas horas de la elección del domingo, me dispongo a conversar con Diego Genú una vez más acá en los estudios de Gelatina. ¿Qué tal, Diego? Pedro, querido, ¿cómo andás? La verdad que bien, Bien, che. La verdad que bien. El domingo un poco más sacudido, el lunes diciendo, bueno, no deja de ser una elección a legisladores porteños. Y hoy tratando de entender los movimientos que se van a suscitar después del resultado electoral, sobre todo en la vereda del Sol, donde están la Libertad Avanza y el PRO, ¿no? Sí. Bueno, un cierto impacto, ¿no? Por el triunfo primero de Manuel Adorni, que no estaba en las encuestas, que es un poco con lo que vamos llegando a las elecciones. Se preveía lo de Santoro. Pero bueno, por otro lado, se termina de definir el pleito interno en la derecha, en la extrema derecha, en ese espacio. Yo creo que ahí hay... la mayor victoria de Milei tiene que ver con eso, no tanto con que le haya ganado a Santoro, que sí, es un punto para Adorni, no estaba previsto. Fue como la chapa, ¿no? Ellos Sí. apuntaban a ganarle a los Penato. Exacto. Y tuvieron un extra. Fueron corriendo desde atrás, ellos mismos decían, para nosotros el objetivo es aniquilar al PRO, liquidar al PRO, no sé, humillar al PRO. Bueno, lo lograron. Ahí está, me parece, lo más importante. Eso es lo más... Si tuvieras que decir qué es lo más importante de la victoria que tuvo la Libertad Sí. Avanza en la ciudad. Sí, para mí, ese primer triunfo, el triunfo sobre Macri, sobre los Macri, es lo más importante por varias razones, ¿no? Por un lado, sabemos, es la cuna del PRO, fue la zona franca del PRO durante 2 décadas. A veces cuesta, estamos metidos en la coyuntura y cuesta tomar perspectiva, mirar un poquito hacia atrás y decir, no le ganaba a nadie a Macri en la ciudad de Buenos Aires y ahora termina humillado. Hasta a Néstor Kirchner le ganaban. O Sí, sea, sí, hasta la sí, estrategia sí. electoral de Néstor Kirchner. Siempre eran los dueños de la ciudad, y yo creo que ahí es muy importante para lo que queda del PRO, ¿no? El PRO ya prácticamente como partido no existe más, quedan los Macri gobernando la ciudad, incluso con diferencias entre ellos. Bueno, Milei liquida esa disputa, que ya la empezó a liquidar, obviamente, cuando entró al balotaje, quedó atrás Bullrich, Macri le dio el apoyo a Milei, Bullrich le dio el apoyo a Milei, quedó muy atrás, pero hubo una ventana de tiempo donde Macri quería comer milanesas, hubo una ventana de tiempo donde Macri quería una parte del paquete accionario, ahora ya prácticamente no le queda nada para reclamar al expresidente. Algunos dicen, bueno, puede ir todavía como candidato a senador en octubre y pelear. Las primeras señales que da después del resultado electoral, irse de viaje, lo muestran más como un jubilado VIP que como alguien que dice, no, yo Voy a sigo seguir plantado y voy a seguir disputando, no jugué yo esta elección. Y lo último que me parece que va en línea con todo esto es, bueno, ¿cómo lo lee el poder económico? ¿Cómo lo lee el poder real? No sé, el poder permanente. Sí. Hoy mismo tuviste... Los que no van a elecciones, digamos. Los que no van a elecciones, pero están mirando cómo le va a Milei. Y antes estuvieron mirando cómo le iba a Macri. Hoy mismo tuviste una cumbre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Recoleta, en el centro de convenciones. Y ahí estuvo, bueno, prácticamente hoy es la embajadora de Estados Unidos, que se llama Abigail Dressel. Es la encargada de negocios, pero es la que quedó a cargo de la embajada. Y dijo, bueno, Milei está implementando un cambio radical, ¿no? Las empresas toman nota de este resultado, las empresas de Estados Unidos, que eran las que organizaban este encuentro donde hubo gobernador, donde estuvo Ritón, donde estuvo, bueno, toda la política. Es como el primer encuentro justamente organizado por la Embajada de Estados Unidos unas horas después. Claro. Y ahí viene un respaldo muy fuerte. Entonces, ¿qué me parece que es importante de todo esto? Milei con un 30% de los votos en la ciudad y con Macri fuera de juego, amplifica este triunfo, ¿no? Y yo creo que lo sobrevende y el poder, hoy tuvimos una muestra, pero vamos a tener otras a partir de ahora, dice, Milei es él, tiene crédito para el ajuste. Extendió el crédito, revalidó el crédito que tenía a partir de noviembre de 2023. Bueno, ahora la sociedad acaba de decir, bien Milei, seguí para adelante que estamos bien. Claro. Así lo lee el poder. Después
hay otras maneras de leerlo, ¿no? Por supuesto, y más con la baja participación que hubo. Ahora voy a la baja participación, pero de esto se me abren varias cosas. ¿Dirías que durante el macrismo había una sociedad más parada de manos con el ajuste, contra el ajuste? Sí, te diría que sí, que estaba más parada de manos. Estaba la nostalgia del gobierno de Cristina todavía más fuerte. Estaba la idea de que se podía volver, de una parte de la sociedad por lo menos, de que se podía volver o que había mucho para rescatar, que ahí estaban las bases de un modelo para... Había un lugar donde volver. Sí, se había perdido por 1 punto, por 2 puntos, ¿no? Bueno. Después de 12 años, la plaza llena, etc. Sí, y había una épica cruzada, te diría yo. O sea, que Milei no la tiene a esa épica salvo en su grupo de fieles, ¿no? Con sus feligreses, su grupo más duro, lo que vemos en las redes sociales. Pero así como el kirchnerismo, los que se sintieron representados por lo que fue el Frente para la Victoria, decían, bueno, esto casi fue un accidente de la historia, el macrismo. Del otro lado también se pensaba, bueno, esperamos mucho, vimos pasar muchos años de kirchnerismo y fuimos construyendo una fuerza para parir un nuevo gobierno y tenemos una oportunidad histórica. Eso era la coalición cívica, el radicalismo, el PRO, sí, todo el voto antiperonista que había quedado huérfano desde la crisis de 2001. Bueno, todo eso se vino abajo también. Entonces, en esa época yo creo que había una conexión mayor de la sociedad con la política. La gente que creía en el macrismo no creía que el macrismo iba a ser una farsa, un fiasco, ni que iba a durar tan poco. La gente que creía en el kirchnerismo o en el peronismo de Cristina decía, perdimos por 1 punto, sí, gobernamos 12 años, dejamos marcas irreversibles, podemos volver a eso, a grandes rasgos, ¿no? Sin embargo, es muy loco cómo el presente tiñe el análisis sobre el pasado reciente. Sí. Uno se olvida lo buen candidato que fue Alberto en el 19, por ejemplo, por poner un ejemplo, o lo poderoso que era Macri en octubre del 17, después de haberle ganado con Esteban Bullrich la elección en la provincia de Buenos Aires, que era realmente, ahí sí, decías, estos se quedan 20 años, ¿no? Y 1 año y medio después se fueron. Antes de meterme en la baja participación, te quería preguntar por 2 actores importantes de la elección del domingo. Por un lado, el peronismo, que uno tiene elementos para decir que fue una buena elección, metieron 10 legisladores, sacaron 27 puntos, sin embargo se había colocado una expectativa en el triunfo que hace que Santoro saliera casi derrotado a reconocer los resultados el domingo a la noche. Por un lado eso, y por el otro lado Jorge Macri, ¿no? Porque uno habla mucho de Mauricio, pero quien gobierna es Jorge, quien decide adelantar las elecciones es Jorge, quien es la cara de la gestión es Jorge, y le queda ahora, no sé, la necesidad de pegar un volantazo para que no se lo lleven puesto, ¿no? Porque tiene una minoría muy chiquita en la legislatura y una oposición que ya sabe que le entran las balas, ¿no? Sí, el peronismo en la ciudad, bueno, se puede analizar de distintas maneras, ¿no? Uno lo puede analizar, bueno, esta es una ciudad gorila, una ciudad antiperonista, se vuelve a ratificar eso, no importa quién compita, al final Santoro no movió, digamos, el amperímetro de lo que es la tradición del porcentaje de voto que tiene el peronismo, el progresismo, y hagas lo que hagas, siempre vas a perder en la ciudad. Bueno, esa es una manera, yo creo que en realidad, como vos mencionabas, el jueves no se decía eso, ¿no? Exacto. Tenías tan fragmentada la derecha, la extrema derecha, por la propia política de Karina Milei, del presidente, que tenías una oportunidad única, quizá irrepetible, de salir primero. ¿Cambiaba eso la ecuación? ¿Cambiaba eso la composición de la legislatura, la política nacional? Probablemente no, pero generaba otro ánimo, ¿no? De decir, bueno, pudimos finalmente y quizá ese triunfo, ese hipotético triunfo, ese triunfo que no fue, hubiera sido el puntapié de una remontada. Claro. Creo que no sucedió eso, bueno, por distintos motivos, pero yo lo veo más en línea con el peronismo está teniendo una dificultad que excede a la ciudad de Buenos Aires. A ver. No, ¿qué es esto? No poder convocar a un montón de gente que en algún momento eran votantes naturales del peronismo. Y hoy a veces prefieren quedarse en su casa, o van y votan sin el entusiasmo de otro momento. Ya no contás conmigo, te dicen. Exacto. Entonces, ahí hay algo que me parece que, bueno, es un gran dilema que tiene el peronismo, que tienen las fuerzas de la oposición, pero el peronismo como principal oposición, de cómo hacer para reconectar con los que hoy se sienten huérfanos porque no están representados por esta dirigencia o porque directamente sienten que el sistema los dejó afuera, los dejó a la intemperie, orfandad absoluta, y entonces, ¿por qué voy a ir, no? Solo me convocás a votarte. Exacto. Ahí hay algo y también, bueno,
las mismas caras de lo que fue el Frente de Todos son capaces de parir un nuevo mensaje Claro. para esa sociedad El fre- desconectada. El Frente de Todos sin Alberto. Sí, porque finalmente Santoro, lo charlamos acá creo hace un par de semanas, fue alguien que no se borró, que estuvo, que salió a dar el debate, que salió a decir hay que estar en contra de este modelo, pero tiene el mismo déficit que podemos decir tiene en general la dirigencia opositora, que es, bueno, ¿qué vas a hacer de distinto a lo que hiciste? ¿Por qué terminamos en Milei? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí me parece que está en parte la explicación de que mucha gente no va a votar. ¿Qué lees ahí? ¿Qué lees en el récord de baja participación, Diego? Sí, es muy impresionante. Es muy impresionante que haya votado menos gente que en el 2001, ¿no? Por un lado, yo tomo lo que dice un politólogo que es Pablo Salinas, que me interesa mucho. También de la nueva generación que aporta datos. ¿Dónde lo lees? Lo leo en las redes sociales. Ok. Y generalmente está aportando siempre cifras, números. Aparte es alguien, bueno, identificado con el peronismo, que fue parte de la función pública. Es alguien que me interesa leer. Y él dice, bueno, esto no es el enojo del 2001. Esto no es la feta de salame en la boleta, en el sobre. No es ir a decir, váyanse todos a la mierda, sino es, no me mueve el amperímetro Es esta más elección. apatía que bronca, ¿no? Exactamente, indiferencia con Claro. eso. Desconectar de la política, del sistema político y decir, Es bueno, casi peor, ¿no? sí, es peor, porque ni siquiera hay una esperanza o una pretensión de cambio con respecto al sistema político, sino que está dado que el sistema político es un mundo aparte de un sector cada vez más importante de la sociedad, que no le altera su vida, quién gane, quién pierda, ¿no? Uno puede presumir todo eso. No sabemos por qué la gente no va a votar. Sabemos que antes votaba y ahora cada vez más no va a votar. Y ahí hay otra grajea que deja la elección de la ciudad, que es, bueno, finalmente esta ciudad es parte de la Argentina, ¿no? Está conectando con la Argentina. Muchas veces parece un mundo aparte, otro país. Sin embargo, mirás Santa Fe, mirás San Luis, mirás Chaco, mirás Jujuy, Salta, Buenos Aires. En algo está conectando la cabeza de Goliat con el resto de la gran Argentina, ¿no? Y es que cada vez la política importa menos, por lo menos en esta instancia. En octubre quizás sea distinto, en otro momento quizás sea distinto, aparece un candidato o una candidata, quizás sea distinto. Estamos diciendo lo que vemos hasta ahora, pero es una gran novedad que haya votado menos gente en la ciudad que en el 2001, ¿no? Y es una cuenta que si tenés un núcleo duro consolidado, te sirve, ¿no? Exacto. Tengo 30, no importa el número, digamos, pero tengo un sector del electorado que sé que me banca. Y el resto apático, perfecto, yo le meto por acá. Exacto. Ahí yo decía, ¿no? Sería una democracia de baja intensidad que le rinde a Milei, ¿no? La baja participación, la baja intensidad. Por un lado quiere decir que no hay tanta gente que quiere que se vaya, ¿no? No hay tanta gente que va a votar. No hay tanta gente que quiere que se quede tampoco, ¿no? No es que no fue plebiscitado Milei. Este es un Milei del 30%. Es más parecido al Milei candidato De las PASO y las generales. PASO. Exactamente. No es el Milei del 56%, pese a que se quedó con los votos del PRO. Mucha gente le dijo no a Milei, quizá mucha gente que lo votó a Milei como presidente le dijo que no a Adorni en este caso. Pero al mismo tiempo, ese 30% en el medio del desierto, ¿no? En el país de los ciegos el tuerto es rey, bueno, ahí está Milei con ese 30% diciendo yo puedo ordenar este sistema, Claro. no necesito de más. A Macri se le pedía otra cosa. A Macri se le pedía, vos tenés que tener todo el peronismo colaboracionista alineado porque si no, no te van a salir las reformas. Milei te dice, no, yo con un 30% hago un desastre. Totalmente. No necesito más nada, ¿no? Y bueno, viene Claro. de la mano esto. Él lo piensa al revés, él piensa con que no tengan la mayoría suficiente para bajar los DNU, Exacto. ¿no? Y con eso le mete. Exacto. Ahí hay algo que me parece que hay que leerlo, que no sabemos por qué la gente no va a votar, pero sabemos que estamos ante una nueva realidad. Antes yo decía, el rechazo al sistema político, en el 2023 lo expresó Milei. Era el que estaba cansado, harto de todo lo conocido, fue y votó El de a la Milei. motosierra, sí. Bueno, ahora la gente expresa el rechazo de otra manera también, que es quedándose en su casa. Ya Milei se castizó de alguna manera, es parte de la casta para una parte de la sociedad, o no contiene todo ese rechazo, esa incredulidad. Y hay gente que dice,
no voto a Milei ni a nadie, no es que vuelve atrás, ¿no? Claro. Sino que expresa el rechazo de otra manera. Diego, te vinculo esto con algo que vinimos hablando mucho cuando nos encontramos acá, que tiene que ver con esta discusión en la provincia de Buenos Aires referida al desdoblamiento, es decir, que se vote distinto los legisladores nacionales de los legisladores provinciales, y el argumento que le adjudican a Cristina, yo a ella no se lo escuché, pero se lo adjudican a Cristina, digo no se lo escuché porque públicamente no lo dijo, de che, estamos convocando a la gente a que vaya a votar demasiado, no sé si andan con tantas ganas de votar. Imagino, no sé si te consta, que en algún momento del domingo a Axel Kicillof se le habrá encendido una alarma, una pregunta, decir, che, ¿no habrá sido un error adelantar este comicio para septiembre? Y por el otro lado me la imagino a Cristina diciendo, te dije, boludo, que la gente no quiere ir a votar tantas veces este año. Sí, no sé si son diálogos... No, estoy imaginando. No sé si es una cuestión introspectiva de cada uno de los protagonistas de lo que hablas, sino que me imagino que hay pases de facturas que van y vienen ya en el aire, y bueno, dependerá del resultado, ¿no? En este caso todavía la pelota está en el aire, pero lo que me parece que sí está claro es, uno se puede preguntar, ¿desdoblar para qué? ¿No? En el caso de Jorge Macri salió mal. Totalmente. Le salió muy mal. Ahí no está claro hasta qué punto Mauricio Macri compartía o no ese desdoblamiento. Pero bueno, precipitaste una caída, adelantaste las elecciones para perder antes y peor, ¿no? Eso le pasó a Jorge Macri. En la provincia de Buenos Aires la situación es distinta. ¿Por qué? Porque bueno, el peronismo es la principal oposición. El peronismo tiene su bastión en la provincia de Buenos Aires. Y no hay nadie que haya disputado los votos del peronismo. Si querés, Milei en alguna medida mordió una parte de esos votos. En el caso de la ciudad es distinto. Jorge Macri anticipó las elecciones mientras le estaban comiendo el hígado, ¿no? En su propio territorio. No sé qué va a pasar. Me imagino que se está pensando mucho en esta cuestión. Pero desdoblar no es evitar la nacionalización de los comicios. Es que claro, eso también te quería preguntar, porque pareciera que la decisión de nacionalizar o no nacionalizar es una decisión del gobierno nacional, no de los gobiernos locales. Porque Sí. uno puede decir, che, yo adelanto para no nacionalizar, te pongo al vocero del presidente y está nacionalizada la elección. Exacto, eso es lo que hizo Milei. Después uno puede decir, en Ciudad de Buenos Aires y en Provincia de Buenos Aires, porque estamos en un país que funciona de manera unitaria, bueno, el impacto es distinto. Y son elecciones nacionales, ¿no? Es distinto en otras provincias. Entonces, Milei efectivamente dijo, compito yo, va Karina, va Adorni, bueno, va el vocero de los Milei a pelear y con eso la elección es nacional. Y en provincia la que dice eso es Cristina, a la manera de Milei, es decir, esto es un error, desdoblar, voy yo Y te y la nacionalizó. elección es nacional. Te nacionalizó la tercera sección electoral. Exacto. Si no hubiera sido Cristina y en lugar de Cristina hubiera sido... todavía no lo sabemos, ¿no? Pero todo indica que va a ser ella en la tercera sección electoral. Hubiera sido un candidato alineado con Cristina. Pongamos Facundo Tiñanelli, el líder de la Cámpora en la provincia de Buenos Aires. Bueno, seguramente el impacto era otro. Ujú. Igual Cristina hubiera jugado esa elección, hubiera ido a acompañarlo a Tiñanelli. Pero la boleta es la boleta. Pero la boleta es la boleta, ¿no? Es difícil. Cuando ella dice voy, bueno, la elección es nacional. Pero ¿qué impacto pensás que tuvo el resultado del domingo? ¿Cambió los planes? Sí. Yo creo que tiene un impacto. Macri está liquidado. Estamos viendo la migración. ¿Este es el velorio de Macri? ¿Asistimos al velorio de Macri? Se parece muchísimo. Las imágenes del domingo a la noche parecían, ¿no? Las caras de los viejos macristas, viejos y viejas que quedan todavía al lado del expresidente, eran las de un funeral. Y muy pocos además, ¿no? Sí. Uno recuerda esos escenarios coloridos con música, con globos. ¿Qué tiempos? Qué tiempos, ¿no? Policromáticos, el bailando, Michetti, camisas celestes. Y el otro día ya desde la iluminación. Recuerdo un Macri con bigote. Sí, claro, total. Otro Y el otro país. día ya sí es verdad, ¿no? Había un tono Sí, lúgubre. mortuorio absolutamente. Yo creo que eso de alguna manera explica o justifica el viaje del expresidente, que se vaya de vacaciones, que se vaya de gira porque no tiene mucho que hacer. Le dejó las acciones de lo que queda del PRO a Ritondo, cerrame este acuerdo, pero es una rendición incondicional. Todo indica que no va a ser un acuerdo de partidos, sino que va a ser un acuerdo de macristas que se suman a la boleta de La Libertad Avanza. Quizá finalmente encuentran... ¿Ah, sí? Sí, ese es el plan de
de la Casa Rosada. O sea, la boleta dice la Libertad Avanza, no la Sí. Libertad Avanza Pro, la Libertad Pro. Claro, quizá le encuentran algún sello a último momento para diluir un poco esa identidad, pero hoy ¿por qué lo haría la Libertad Avanza después de este resultado en la ciudad, ¿no? Entonces, ahí Macri queda muy debilitado para discutir lo que discutió en las últimas veces que se encontró con Milei, de yo mido más, la marca Pro mide más. Bueno, esa discusión está terminada a partir del domingo. Entonces, Milei conduce, Macri es un actor marginal ya en la política, y del lado del peronismo me Qué parece... loco, ¿eh? Sí. Qué loco. Es lo que se ratifica, ¿no? De alguna manera Macri alimentó ese monstruo, ¿no? Quizá sin pensar en lo que estaba haciendo, sin ser consciente de lo que estaba haciendo, imaginando que un recién llegado, un outsider, le iba a tributar o se iba a subordinar a su liderazgo de la manera que no lo hicieron ni Larreta ni Bullrich, ¿no? No, claro, de hecho el pez por la boca muere y todo lo que Macri había asignado como debilidades de la Libertad Avanza le termina pasando a él, ¿no? Decía es fácilmente infiltrable, Total. no tiene estructura, y ahora Macri se quedó prácticamente sin dirigentes con un partido que es un sello, porque la verdad que los propios candidatos están viendo de qué manera pueden pasar a la Libertad Avanza, y el que terminó infiltrado fue él, ¿no? Sí, rodeado por gente que... Bueno, el caso de Ritondo es muy emblemático porque es alguien que administra las acciones de Macri, pero todo el mundo lo ve ya más cerca de Karina Milei, de Martín Menem, de Javier Milei, ¿no? El presidente Milei lo bancó a Ritondo cuando tuvo una denuncia por propiedades en Miami, lo bancó de la manera que Macri no lo bancó. Entonces digo, justamente el que se quedó con la gestión de las acciones de Macri responde a Milei ya prácticamente, ¿no? O está muy cerca de Milei. En el peronismo me parece que hay una unidad ante el espanto, no queda otra que unirse. No sé si lo escuchaste ayer a Juan Grabois, creo que fue ayer, a Juan Grabois en C5N, que decía, nosotros teníamos un jarrón, usaba una metáfora, ¿no? Decía, teníamos un jarrón de la unidad, lo rompieron y ahora, 5 minutos antes de que cierren las listas, van a venir con el jarrón pegado con plasticol y me decir, bueno, acá estamos. Traigo esta metáfora porque, teniendo en cuenta el escenario de baja participación, de que no se ve que masivamente el pueblo salga a votar en contra de Milei, que hay cierta apatía, que encima el peronismo bonaerense está pasando por una, no quiero decir ruptura, pero bueno, una discusión a cielo abierto. ¿No es un escenario muy arriesgado para Cristina, para ponerse en la boleta de la tercera sección electoral para ser diputada provincial? Digo, lo que está en riesgo, si llegara a perder, es muy grande, y si llegara a ganar, ¿qué revalida, digamos, Sí. ¿no? Seguro que es riesgoso. Lo vamos a ver con el diario del Ni lunes. hablar. Pero ahí te diría, y también lo venía pensando cuando venía para acá, ahí hay una Cristina que razona de manera opuesta a cómo razona Macri, ¿no? Cristina va y pelea a ella por sus votos. Macri la mandó a los penatos. Bueno, Sí, creo que tiene que ver con su condición militante, ¿no? sí. Bueno, Néstor Kirchner en un momento fue y peleó él en el Claro. 2009 y perdió. Y perdió. Pero dijo, tengo que estar al frente de esta situación, ¿no? Y bueno, sabemos, fue Scioli, Massa, Nacha Guevara, bueno, perdieron con Alica Alicate, con De Narváez. A los 3 meses Kirchner estaba como si hubiera ganado las elecciones. Sí, claro. Era otro país, era otra la vitalidad de ese proceso, pero me parece que Cristina no delega en ese sentido y piensa a la provincia de Buenos Aires como la retaguardia de su poder. Entonces, sí, seguro que es riesgoso. Si pierde, uno puede decir, es el fin, no ganaste en tercera sección electoral, que es el bastión, el lugar donde siempre al kirchnerismo y al peronismo le fue mejor, ¿no? Pero bueno, hay una decisión de no jubilarse. En el caso de Macri es un líder que no trabaja 24/7, es un líder Claro. part-time. Part-time. Entonces, bueno, por supuesto, un día se pone en una campaña, una semana, después se va de gira, viene, reclama sus acciones. Me parece que en ese sentido lo de Cristina es otra concepción. No sabemos, el resultado puede ser similar o no, pero hay una decisión muy clara, me parece, de ir a competir. Che, lo mencionaste y te quiero preguntar por él porque
Me parece que los que no siguen de cerca la política bonaerense quizás no tengan presente que son 8 elecciones, no es una. Es difícil medir en general quién ganó, ¿no? Bueno, sí uno puede sacar obviamente el promedio, quién sacó más votos en la provincia, pero Cristina va a ser candidata en una sección electoral. Es decir, si vivís en Tigre, no podés votar a Cristina. Yendo a la primera, que es la otra en términos de cantidad de votantes importante, ¿pensás que Massa también va a ser candidato a diputado provincial? Mira, yo estuve el jueves pasado con una persona muy cercana a Massa y me dijo que no. Sí. Que no va a ser candidato. Sí. Después veo que se publica que sí va a ser candidato. No lo sé si es que me mienten, tiene una mentira específica para hacer en mi caso, pero a mí me dicen que no va a ser candidato. Incluso me dijeron también que Cato Podis, que era en su momento un eventual rival que pondría el gobernador Kicillof contra Sergio Massa, tampoco va a ser candidato. Me parece que está todo por verse, ¿no? Te diría que salvo lo de Cristina, que para mí hoy es una fija que va a ser candidata. Ah, sí, ¿te jugás esa ficha? Porque ella lo repite permanentemente con la gente que la va a visitar. El resto me parece que está por verse, ¿no? No está muy claro. ¿Cuándo se define esto, Diego? Y bueno, hay tiempo hasta julio. Ah, bueno. Todavía hay un tiempo de discusión, mediados de julio, supongo. No lo sé en el caso de Sergio Massa, si él está dispuesto a eso, ¿no? Si uno mira lo que hizo Larreta, si uno mira lo que se supone que va a hacer Cristina, Sergio Massa también podría decir, yo también voy a arrancar de nuevo, ¿no? Desde abajo, a pelear desde lo más chico a lo más grande, ¿no? Para seguir en carrera. Sí, no lo sabemos, pero bueno, la verdad que a mí me dijeron que no. El fin de semana vi algunas notas que decían que sí, que está confirmado que va a ser candidato él y Cristina en tándem, lo cual obligaría al gobernador a hacer un despliegue o un acuerdo con ellos, partiendo de que sus socios, no sé si llamarlos enemigos íntimos, pero sus socios en la alianza le copan las 2 secciones electorales más importantes, ¿no? Antes del cierre de listas, si fuera así. Si fuera que Cristina y Massa son candidatos en tercera y primera. La última, me van a quedar 5 minutos después que tengo que hablar de origamis. Macri no tiene, decís, volumen político, ya. ¿Tiene poder de daño todavía? Sí, mucho. Bien. Creo que le queda mucho, no lo juega de momento, ¿no? Es algo que no lo jugó hasta el momento, más allá de algunas declaraciones sobre el presidente, que mal rodeado, que Karina Milei, que se enoja, pero Milei fue mucho más bestial, brutal y directo con respecto a Macri en las últimas horas, que es un llorón, que ya está grande, ¿no? O sea... Terrible, sí. Lo liquidó lo después meó. De distintas maneras, o sea, lo humilló en las urnas, después públicamente. Sí, Macri tiene un poder de daño muy importante, su presencia en medios de comunicación, en los tribunales federales, en algunos circuitos de poder. Y te diría más, ficha limpia, cuando Milei ordena votar en contra de ficha limpia, se ve un poco mirando el futuro hacia adelante o precipitándose. Bien, no le quiso dar ese poder. Eso después me puede jugar en contra a mí y se lo voy a dar a los Penato y a Macri, que manejan la justicia federal. En ese sentido te diría Milei tiene una caracterización parecida quizá, o que en algún lugar se junta con la que tiene Cristina sobre el poder de Macri, ¿no? Ese poder que lo vimos durante los años de Macri en la presidencia, cuando Comodoro Pi se alineó, bueno, fueron a la cárcel exfuncionarios del kirchnerismo, empresarios ligados al kirchnerismo, como no había pasado nunca, claro. Con la doctrina Irursun, etcétera, etcétera, etcétera. Milei tiene el caso Libra, está gobernando. Debe tener otros que no conocemos, pero que se sabe que están. Sí, y yo creo que él sabe que Macri, incluso en tándem con Clarín, él lo piensa así, con La Nación, son un dispositivo de poder que se vuelve en contra de los inquilinos de Olivos, ¿no? Al día siguiente de ficha limpia, Milei habló y apuntó contra Clarín. Volvió a decir, el grupo infame, me están apretando. O sea, no es ninguna investigación, no hace falta ni... Está todo a la vista. Está todo bastante a la vista. Y yo creo que Milei lo ubica a Macri como
alguien que puede vertebrar ese poder en su contra en algún momento, ¿no? Hoy está supuestamente con el camino Inmaculado, despejado, sí, sí. pero en Argentina nunca se sabe qué puede pasar mañana. Si lo sabrá Macri. Un placer para mí cada tanto poder encontrarme con Diego Genú y hacerle algunas preguntas. Cada tanto, no, precisamente cada 15 días. Diego, muchísimas gracias por pasar por Gracias, Gelatina. Pedro. Hoy es martes, hay que olor, así que las vamos a recibir a Charo y Noelia y yo tengo alguna novedad para contarles a ustedes de origamis, así que ya venimos.